Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Dichosos los limpios de corazón. Dichosos es la palabra que hoy el Evangelio nos deja en claro. El día 1 de noviembre celebramos con la Iglesia Universal la festividad de Todos los Santos. Es una fiesta litúrgica muy antigua, desde mediados del siglo IV en Oriente, en Roma desde el siglo VIII. El culto se celebra y difunde desde el panteón de Agripa cristianizado. Gregorio III, el Papa que fija esta fecha en el calendario litúrgico, declara también el sentido de la fiesta, el recuerdo de los santos apóstoles y de todos los mártires y confesores y de todos los justos hechos perfectos que descansan en paz en todo el mundo. Para los creyentes es una fiesta familiar. Recordamos y honramos a cuantos han vivido su fe y a tantos hermanos y hermanas nuestros que han llegado ya a la casa del Padre, que han sido recibidos por Dios con amor y misericordia infinitos y viven ya para siempre con Él. No celebramos, o mejor dicho, no les celebramos como difuntos, sino como vivos en el Señor. Festejamos la trayectoria de sus vidas que siguieron a Jesús mientras estuvieron en la tierra. Disfrutaron todo lo bueno que Dios ha creado para ellos y para todos nosotros. Soportaron con paciencia las adversidades de la vida diaria. No decayeron en su deseo de responder más plenamente cada día al amor de Dios, que nos invita a ser santos como Él lo es. Y en sus conversaciones con Dios se acuerdan de nosotros y nuestras necesidades. Además del recuerdo gozoso de sus vidas, son también un estímulo para que nosotros también vivamos la vida cristiana en la que todos somos llamados a la santidad. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Celebramos pues su perfección y felicidad, su alegría, y renovamos nuestra esperanza. Saber ser hijos de Dios como programa de santidad es un aspecto importante que la liturgia de este día nos brinda en la celebración de una de las fiestas más populares y entrañables, la festividad de Todos los Santos. A la vez, la ocasión para reconsiderar nuestra vida cristiana, mirando hacia adelante, hacia el final de la historia de cada uno y de la humanidad. La santidad no es de unos pocos. Se cuenta la ansiedad con que, por ejemplo, la priora del monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux vivió la muerte de la joven hermana Teresa Martín Guerin. Santa Teresita del Niño Jesús o de Lisieux, por no poder consignar en su necrología ningún elemento extraordinario y llamativo de su vida. Y es que la santidad de Teresita se había mostrado en la grandeza de un alma atenta
a lo más pequeño de la vida cotidiana. La suya, se ha dicho, es una santidad pequeña, doméstica, asequible. El Papa Francisco ha indicado en la exhortación a la confianza del 15 de octubre de 2023 cómo frente a una idea pelagiana de santidad individualista y elitista, más ascética que mística, que pone el énfasis principal en el esfuerzo humano, Teresita subrayó siempre la primacía de la acción de Dios, de su gracia. Teresita es una muestra notable de la santidad contemporánea. No se trata de algo reservado a unos pocos héroes y nobles, a una especie selecta de aristocracia de la virtud. Se trata más bien de la respuesta generosa a la llamada a la santidad de Dios en su amor. Nos hace a todos para que vivamos compartiéndolo. Desde ahí se puede comprender mejor la visión de Juan recogida en el Apocalipsis. Vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas que exclamaban: la salvación viene de Dios. La santidad, por tanto, no es algo reservado para unos pocos, es un modo de vivir al que todos somos convocados por el Padre. La iniciativa es suya, la respuesta, siempre deficiente pero confiada, es nuestra. La santidad es una vida con amor. ¿Cuál es el modo de vivir? Sin duda, un modo basado en el Evangelio. La felicidad a la que todos aspiramos solo es posible en el amor. Todos los santos conocidos son diferentes entre sí. Cada uno ha recibido una gracia, un carisma. Cada uno la ha respondido a su manera. Pero tienen un rasgo en común: se han sentido radicalmente amados por Dios y se han entregado con amor a los hermanos más débiles y necesitados. Conforta oír al Papa Francisco: me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, en los padres que creían con todo amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Esta llamada del Padre a ser perfectos como Él lo es no solo una invitación a la virtud individual e intimista, es una convocatoria a vivir el amor en las familias, en las amistades, en las sociedades, superando las tentaciones individualistas e indiferentes de la cultura actual, superando también una actitud racionalista y positivista que solo da valor a lo que podemos pensar, a lo sensible y a lo inmediato. Quienes hemos sido educados en la convicción de que pienso, luego existo, debemos pasar a esta otra: amo, luego existo. La vida de los santos es una vida en el amor que es paciente, benigno, no envidioso, no presumido, no engreído, no indecoroso ni egoísta, no irritado, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Como nos ha enseñado Pablo en la carta a los Corintios, ser llamados a la santidad no es solo ser llamados a lo extraordinario y llamativo, sino a vivir lo ordinario con nobleza de espíritu y buena voluntad, con amor. Esto no excluye los fracasos. Algunos de los grandes santos conocidos fueron también, antes de su conversión, notables pecadores, pero en su fragilidad no dejaron de creer y de esperar en la misericordia, comprensión de quien nos amó primero. Al decir de San Juan: quien tiene esperanza en Él se purifica,
así como Él es puro. La santidad es vivir con el espíritu de las bienaventuranzas. Si algo identifica a los santos, es que han vivido en el espíritu de las bienaventuranzas. El sermón de la montaña no es el sueño de un visionario, ni la exaltación de un profeta, o de un poeta, mejor dicho. Es la confidencia de quien ha visto con profundidad el corazón humano y ha sabido leer los surcos de felicidad que dan belleza y hacen amable nuestra historia. Culminado su destino, los santos son intercesores ante Dios por nosotros, los que aún seguimos en el camino, y con su ejemplo nos estimulan para nuestra propia aventura y nuestra propia existencia. Ahora bien, dice el Papa Francisco que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia, pero aún fuera de la Iglesia católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo, nos dice el Papa en Gaudete et Exsultate, en el número 9. El evangelio de esta fiesta es ya proverbial. Se trata de las bienaventuranzas de Mateo, cuyo texto además tiene la solemnidad de una proclamación sobre un monte, de ahí el sermón de la montaña en que está contextualizado. Y para toda la multitud, como sería la multitud incontable del texto del Apocalipsis que aparece en la primera lectura, es la carta magna del discipulado, de la vida cristiana, del seguimiento de Jesús, de la salvación futura. Las bienaventuranzas son creativas, no cuantitativas. Son los puntos más determinantes con los cuales Jesús ha pretendido una nueva humanidad, un nuevo pueblo. No se trata de proponer algo exótico, mágico o taumatúrgico, sino algo más humano. Es decir, algo donde se experimenta la fragilidad, pero al mismo tiempo y solo por este medio, la gracia de Dios. No obstante, es verdad que se plantea un auténtico esfuerzo por conquistar la gloria, la libertad y la paz. Se propone la pobreza que libera el corazón de muchas ataduras. La misericordia se introduce en las relaciones humanas, la benevolencia y el perdón, la limpieza de corazón para juzgar y ser juzgados, la lucha por la justicia, porque Dios es justo. Se proclaman bienaventurados por haber elegido lo que el mundo no elige, simplemente porque odia, por haberse decidido por el sentido mejor de la vida. Se trata de una posibilidad de santidad que se debe vivir ya desde ahora, aquí, en nuestra historia. No queda nada de confianza en nosotros porque hemos de aprender a confiar en Dios. Se proclaman bienaventurados por haber elegido lo que el mundo no elige, por vivir en la verdad, en el bien, en la benevolencia y el perdón, la limpieza de corazón para juzgar y ser juzgado, la lucha por la justicia, porque Dios es justo. Se trata de una posibilidad de santidad que debe vivir ya desde ahora, aquí en nuestra historia. No queda para después de todo o de que todo haya acabado. Es hoy. Se ha insistido mucho en los aspectos literarios y exegéticos de las bienaventuranzas de Mateo 5, 1 al 2 y de Lucas 6, 20 al 22 sobre el tenor original, es decir, aquellas que están más cerca de las palabras de Jesús. Sin duda todo tiene un sentido, pero quedan muchas preguntas sobre la mesa, porque se permiten diferentes interpretaciones. El texto original que se tomó del texto de Q, sea simplemente documento o evangelio, como algunos defienden hoy, podría estar bien representado en Lucas, pero no es algo absoluto. Sabemos que las bienaventuranzas tienen un ámbito muy coherente en la literatura sapiencial, la que enseña a vivir, a comportarse, a elegir lo que da o no da sentido a la vida. La propuesta de Jesús, por lo tanto, no está lejos de este contexto sapiencial,
Con las bienaventuranzas de Jesús quiere proclamar el reino de Dios. Con las bienaventuranzas de Jesús quiere proclamar el reino de Dios y quiere enseñar a vivir en ese reino al que dedica su vida. Son expresiones que nos muestran a un Jesús profeta escatológico, no necesariamente apocalíptico. Por lo tanto, que quería anunciar lo que debería cambiar esta historia. Algunos especialistas han hecho una traducción sobre las bienaventuranzas en las que siempre es determinante el verbo elegir. Considero que puede ser discutible, pero es esclarecedor. Eso significa que proclamar bienaventurado, Makarios en griego, a alguien no es porque sí, por su cara bonita, etcétera, o porque es alguien que carece de gracia, o porque es o ha nacido en esta o aquella situación determinada. En las bienaventuranzas, por su tono sapiencial, son muy importantes las opciones. Elegir ser pobre y no rico en este mundo. Elegir la justicia y no otra cosa. Elegir la paz. Aquí están representados los valores del reino, los valores de la vida ante Dios. Esto independientemente de las bienaventuranzas auténticas de Jesús o las añadidas por la tradición catequética de la comunidad de Mateo. Es verdad que el término elegir no está en el texto, pero lo implica necesariamente. ¿Por qué? Porque no se trata de una proclamación sin contar con la voluntad soberana del hombre que vive y hace la historia. Porque Dios nos ha creado su imagen y semejanza y en ello nos ha hecho libres y respeta nuestra libertad. Un factor muy importante de lectura e interpretación sería hacer el intento de traducir a un lenguaje de hoy el texto de las bienaventuranzas, teniendo en cuenta ese sentido sapiencial del que hemos hablado y esa opción de elección que hemos planteado como necesaria. Debemos conservar las palabras del Evangelio de Mateo o de Lucas, si es posible en su tenor y en su sentido original, pero hoy debemos enriquecer nuestra comprensión de las mismas con el espíritu que emana de ellas. Es como cuando hemos vivido y atravesado un puente romano durante toda la vida, pero ahora sin destruir ese puente porque la ciudad ha crecido. Hacemos uno nuevo con tecnología de punta. Subsisten los dos, pero quizás por el romano no pueden pasar todos los vehículos pesados de hoy. Los limpios de corazón, por ejemplo, son dichosos porque están abiertos a los demás y los valoran como hijos de Dios. Es decir, seamos creativos y proféticos al interpretar las bienaventuranzas del reino. ¿Cuáles de esos signos actuales de santidad te confortan y estimulan? ¿Los contemplas solo con admiración o también con agradecimiento y esperanza? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.